Reciban un cordial saludo, mis queridos estudiantes. Un gusto saludarles. Esta semana vamos a trabajar con las orientaciones para la redacción de trabajos escritos. Orientaciones que debes memorizar y aplicar al hacer tus actividades, no solamente de esta materia, sino de todas en general. Consolida tus conocimientos bajo una producción escrita exitosa, destacando que ésta es vista como aquellas en la que los alumnos de manera libre escriben relatos, descripciones, entre otros, y bien dibujan sobre algún tema en particular. Se trata, pues, de cualquier trabajo escrito, ya sea un texto, dibujo o gráfico, y puede ser utilizado con propósitos evaluativos. Al respecto, Daniel Cassani, en 1989, afirmó que los buenos escritores se hacen, no nacen, y como consecuencia, la labor de quien escribe es desarrollar habilidades para la escritura, implementando estrategias que les permitan a los estudiantes ser conscientes de su potencialidad. Es por ello que al elaborar trabajos escritos, debes tomar en cuenta las siguientes reglas para su nivel de profundidad. Se debe hacer en hojas de papel tamaño carta. Al trabajar los títulos dentro del trabajo, debes hacerlo en una hoja independiente, a 4 centímetros del borde superior y debe estar centrado. Los trabajos, al hacerlos manuscritos o a computadora, debes hacer uso de los márgenes. En el lado izquierdo, 4 centímetros, en el derecho, superior e inferior, en 3 centímetros. Al redactar el texto, los espacios en el interlineado son de 1,5 centímetros. Y si usas una cita textual, se hace con un interlineado de 1 centímetro, en espacio sencillo. Asimismo, cuando se redacta, se debe hacer con una sangría al inicio del párrafo. En cuanto a la redacción, se debe hacer con una presentación nítida, ordenada, ya sea escrita o a computadora. El trabajo debe estar exento de errores tipográficos, ortográficos, gramaticales y de redacción. Ella se constituye a partir de nuestras experiencias, del conocimiento previo que tengamos en función al tema que estemos abordando, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. Al redactar el texto que estés realizando, debes tomar en cuenta y tener mucha precaución con la puntuación y acentuación en el texto, lo cual permitirá dar sentido al mismo. Es un elemento clave en la pulcritud de las ideas expuestas. Al redactar, debes hacerlo con una letra Arial o Times Roman, con un número 12. Se debe hacer una redacción en la tercera persona. Si es un ensayo, allí sí puedes hacerlo en primera persona. Debes sustentar las ideas con citas de autores, dando luego tu interpretación como investigador. Al citar algún autor dentro de tu texto, al final del trabajo o del informe, debes hacer una hoja de referencias bibliográficas para demostrar las fuentes consultadas. Hacer párrafos bien redactados con argumentos lógicos y claros. Estos se deben hacer entre 6 a 8 líneas, los cuales se redactan con estilo coherente, con un inicio, desarrollo y cierre de las ideas. Como te explicaba, al redactar un trabajo, debes usar citas de autores y fundamentar tu idea con apoyo teórico, dando luego tu interpretación como investigador. Para ello, te presento ejemplos de cómo hacer citas en el texto. Como podrás ver, son dos maneras de citar, colocando los datos del autor antes del enunciado, resaltar sobre lo que vienes hablando en el escrito o al final de lo citado. Y como es textual, se coloca entre comillas
acompañado del número de página. Esto evita que hagas un plagio de las ideas expuestas. En cuanto a las citas, son redacciones que se extraen de manera textual desde un libro, una página web, un blog, una revista, entre otros, sin modificar su redacción, respetando el derecho del autor. Veamos a continuación, cuando hacemos una referencia de un libro, debemos colocar el apellido, nombre del autor, el año de edición, el título de la obra en cursiva, el lugar de edición y la editorial. Y si hacemos una cita de un sitio web o de un documento electrónico, colocamos el autor, en este caso apellidos y nombre, el año de publicación, el título del documento en cursiva, el lugar de publicación, la editorial, el URL de donde extraes la información en la web, en qué fecha fue consultada por ti al momento de hacer la revisión del texto. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Feliz día.